Bienvenidos a la tercera clase ya del curso de Física 1. Y hoy día vamos a ver un tema que yo considero que es un módulo de profundización. ¿Eso qué significa? Que no es una clase de física realmente, porque la materia que vamos a ver hoy es vectores. Vectores es un contenido de matemática, en verdad, es una herramienta matemática que vamos a utilizar en el curso. ¿Sí? Entonces, en verdad, no es como materia de física en sí, es una herramienta que yo necesito que ustedes manejen para que podamos trabajar los contenidos de física. ¿Sí? Entonces, por eso, hoy día vamos a ver vectores, vamos a ver qué es un vector, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ver cómo se opera con estos vectores, cómo hacer operaciones, tanto de manera gráfica como de manera algebraica, ¿sí? Y con eso entonces ya deberíamos estar en condiciones de poder aplicar estos contenidos a la física, que es lo que vamos a hacer en la clase del miércoles, ¿sí? Entonces, antes de empezar, me gustaría ver si me pueden responder en el chat quienes no han visto nunca vectores, no han visto esta materia nunca antes en el colegio, si es completamente nuevo o cómo es que es esta cosa. Espero respuestas. ¿Lo han visto antes? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo sí la vi. Sí. Yo sí. Ya. Ahora empezaron a llegar los mensajes. Ya, no se acuerda. Ya, perfecto. Era para tener una idea de si ya lo habían visto antes o no, y así ver también como en qué tanta profundidad tengo que abordar el contenido. Igual, obviamente, vamos a ver la clase y yo voy a explicar lo que es esencial para el curso, ¿sí? Entonces, quizás si ya lo vieron antes, genial, porque se les va a hacer mucho más fácil, pero si no, también pueden estar tranquilos en el fondo, porque para eso lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a ver qué es un vector, ¿sí? Un vector. Entonces, un vector, la definición oficial es que es un ente matemático que representamos con una flecha, ¿sí? Un ente matemático, en el fondo, es porque nadie supo cómo definir esta cosa, ¿sí? Es una cosa, una representación matemática de algo, ¿sí? Y esa representación la hacemos con una flecha. Entonces, un vector, en el fondo, es una flecha, solamente que no es una flecha cualquiera, porque es una flecha que está representando algo del mundo real, es una representación matemática que nos sirve para modelar algo de la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que vamos a ocuparlo en física, en verdad. Y para definir un poco mejor qué es lo que es esta flecha, este vector, nosotros sabemos que posee tres propiedades, ¿sí? Tres con un asterisco, porque vamos a entrar en discusión a ver si de verdad son tres o son dos las propiedades que posee un vector, ¿sí? Estas propiedades que posee un vector son su módulo o magnitud, su sentido, perdón, su dirección y su sentido, ¿sí? Entonces vamos viendo en detalle cada una de estas. El módulo o magnitud de un vector se refiere al valor asociado a la magnitud vectorial, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Como dijimos al principio, la flecha está representando algo, ¿sí? Entonces este algo, como es una magnitud en el fondo y como es matemática, en el fondo va a tener asociado un número, un valor numérico. 1, 2, 3, 4, números, ¿sí? Entonces, ese valor numérico asociado al vector es lo que vamos a conocer como su módulo o magnitud, y en la representación gráfica, en el fondo, en la flecha, ¿qué es lo que eso significa? Se refleja en el largo que posee el vector. Un vector más cortito tiene asociado un valor numérico más pequeño que un vector que sea mucho más largo, ¿sí? Entonces eso es a lo que nos referimos con el módulo o magnitud de un vector. La siguiente propiedad, y es donde va a empezar la discusión, es la dirección, ¿sí? Normalmente, cuando se ve en el colegio esta materia, yo estudié para ser profe de colegio también, entonces sé cómo se trabaja en la educación media. Eh, el módulo, no, me devuelvo, perdón, es que me faltó comentar algo. Dice aquí que tiene que ser siempre mayor a 0. Me preguntan en el chat si puede ser 0. Bueno, sí, podría ser 0, pero entonces no tendríamos ningún vector, ¿sí? Porque tendría un módulo igual a 0, o sea, igual a nulo, y eso querría decir entonces que no tengo ningún vector. Ahora, es siempre mayor a 0 porque me refiero al largo del vector. Entonces, el largo del vector no podría ser un número negativo. Los números negativos, como vamos a ver ahora, tienen que ver con otra cosa que es la dirección, ¿sí? Cómo vamos a ver la dirección del vector. Pero en sí, el módulo de un vector es siempre un número positivo. Entonces, como estábamos diciendo, la dirección
corresponde, les decía que en el colegio en general se define como la recta que contiene el vector. ¿Sí? Esa es la dirección. Entonces, si lo contiene una recta horizontal, entonces decimos, ya, la dirección del vector es horizontal. Si lo contiene una recta vertical, entonces la dirección es vertical. Pero queda un poco confuso cuando uno quiere hacer rectas ya más oblicuas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la definición que vamos a ocupar nosotros en el curso de qué es la dirección de un vector es que corresponde al ángulo de inclinación, no a la recta en sí, sino que al ángulo de inclinación que tiene la recta, que contiene el vector, con el eje horizontal que pasa por el origen del vector. A ver si me entendieron. Agarro el vector. En el punto de origen donde partió la flechita, pongo una línea horizontal y luego trazo la recta que contiene el vector. Ese ángulo que se formó entre la horizontal y la recta que contiene el vector, a ese ángulo le vamos a llamar la dirección del vector, ¿sí? Ahora, si nosotros definimos así la dirección como el ángulo, entonces ya no tiene tanto sentido hablar del sentido de un vector. ¿Por qué? Porque el sentido se define como, para una misma dirección, o sea, dentro de una misma recta, así se piensa para el colegio, dentro de una misma recta yo tengo dos sentidos distintos, uno para arriba en el fondo y el otro para abajo, o para un lado y para el otro de la recta. Y esto es lo que se indica con la punta de la flecha del vector, en el fondo. Pero si nosotros definimos la dirección como el ángulo que forma con el eje horizontal desde el lado derecho hacia el vector, lo vamos a ver un poco más adelante, no se confundan. Entonces, si pensamos que tengo este vector apuntando así hacia arriba, entonces en verdad un vector que vaya para el otro lado tiene que vaya hacia el otro lado así, entonces tendría un ángulo con la horizontal completamente distinto. Y eso querría decir que entonces ya no tendría sentido hablar del sentido si pensamos, del sentido de un vector me refiero, si pensamos en que la dirección es el ángulo, porque en el fondo es el ángulo como dentro de los 360. Entonces, si yo tengo un vector de esta manera, su opuesto, el que va en sentido contrario, sería el mismo vector, pero más 180 grados. ¿Sí? O sea, no sé, pues si yo tenía algo de 30, entonces su vector con sentido opuesto sería 30 más 180, o sea, 210 grados. Tendría 210 grados con la horizontal. ¿Sí? Entonces, dicho de esta manera, en verdad nosotros podemos pensar que un vector tiene solamente dos características, su módulo o magnitud, que es el valor numérico, y su dirección, que está dada por el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con las tres propiedades? Los espero a ver si se les ocurren algunas dudas. Si no, igual nos podemos devolver después. Ya, entonces, pensando en cómo se representa algebraicamente un vector se va a escribir como es una magnitud física vectorial, entonces, bueno, o una magnitud vectorial. Entonces las magnitudes, como hablábamos la clase pasada, se representan con una letra, ¿sí? Entonces yo voy a tener que escribir una letra, no sé, A, B, C, D, tengo todo el abecedario que ocupamos normalmente, más el abecedario griego para hablar de magnitudes físicas. Y la diferencia es que para diferenciar que es una magnitud física de carácter vectorial, entonces le voy a dibujar una flechita arriba a la letra, ¿sí? Tal como se señala ahí en el primer punto, que tengo A, en este caso cualquier letra, en verdad, A con una flecha arriba. Y para referirnos solamente a la magnitud de dicho vector, o sea, solamente al valor numérico, tengo dos opciones. O lo represento con la letra A, en este caso, con la flecha arriba, entre valor absoluto, por decirlo de alguna manera, entre estas dos rayitas, que eso va a significar el módulo del vector, o sea, solamente el valor numérico asociado a la magnitud vectorial, o bien escribo la magnitud sin la flecha de arriba. ¿Sí? Si no escribo la flecha de arriba, quiere decir que yo me estoy refiriendo solamente al módulo de esta magnitud vectorial. ¿Sí? Pero sabemos de alguna manera que es una magnitud vectorial. Entonces, existe con la flecha arriba o sin la flecha arriba. Y eso va a depender entonces si yo me estoy refiriendo a el vector con su módulo y dirección o solamente a el vector, perdón, a la magnitud de ese vector, al módulo, al valor numérico. ¿Sí? Entonces, para ver si esto se entiende un poco mejor, tengo algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, en este primer ejemplo,
tengo dos vectores que tienen el mismo módulo, porque tienen el mismo largo, la misma dirección, si lo pensamos con esta idea de que es la recta que los contiene, misma dirección porque los dos están horizontales, ¿sí? Entonces, como los dos están horizontales, ambos se pueden contener dentro de la misma recta, pero tendrían distinto sentido porque uno apunta hacia la derecha y el otro apunta hacia la izquierda. Profe, ¿la letra puede ser mayúscula o minúscula? Sí, podemos ocupar todas las letras que queramos. De hecho, representan cosas distintas. Por ejemplo, la V minúscula en general se ocupa para la velocidad y V mayúscula se ocupa para el volumen, ¿sí? Entonces, en verdad tenemos muchas más posibilidades de letras para usar porque las podemos ocupar en mayúscula o minúscula. Siguiendo con los ejemplos, aquí tengo otro par de vectores que tienen distinto largo, por lo tanto tienen distinto módulo. Hablando de la recta que los contiene, tendrían la misma dirección porque ambos son horizontales, y además tienen el mismo sentido porque ambos apuntan hacia la derecha. En este otro ejemplo, tenemos dos vectores también, pero que tienen distinto largo, no sé si se alcanza a notar bien, pero tienen distinto largo, por lo tanto tienen distinto módulo, tienen además distinta dirección, porque no pueden ser contenidos dentro de la misma recta, en esta primera idea, y además, como tienen distinta dirección, inmediatamente tienen distinto sentido, porque no están contenidos dentro de la misma recta, entonces no tiene sentido hablar de sentido. Y por último, tenemos estos dos vectores que tienen la misma magnitud, son del mismo largo, distintas direcciones porque están contenidos en rectas distintas y distintos sentidos porque tienen distintas direcciones. Ahora, si nosotros viéramos esto solo con la idea de que existe el módulo en la dirección, entonces en el primer caso tendríamos mismo módulo, porque son iguales, pero distinta dirección, porque uno apunta hacia la derecha y el otro apunta hacia la izquierda. Pensándolo en ángulos, el de arriba tendría 0 grados, mientras que el de abajo, el segundo, tendría 180 grados, porque está apuntando hacia el otro lado. En el segundo caso, tendríamos vectores de distinto módulo, pero la misma dirección, porque ambos en este caso que estamos viendo acá, tendrían ángulo 0, y están apuntando hacia la derecha. En el caso, y en los otros dos casos, en verdad, es bastante evidente que tienen ángulos distintos. ¿Sí? En el caso de la izquierda, perdón, de la derecha superior, tendríamos un vector 0 y un vector que tiene algún ángulo entre 180 y 270, y en el otro caso tendríamos un vector que tiene ángulo 0 y un ángulo 270, ¿sí? Porque está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hablado de esta manera, ya no hay necesidad de definir lo que es el sentido, ¿sí? Basta con que lo hablemos como dirección. Entonces, dicho todo esto de las propiedades que tiene un vector, entonces si nosotros quisiéramos hablar de dos vectores que son iguales, la característica que tienen que cumplir es que para que dos vectores sean exactamente iguales, entonces no solamente tienen que ser iguales en magnitud, sino que además tienen que ser iguales en dirección y sentido, si es que les acomoda todavía hablar de sentido. Por eso lo pongo con un asterisco, ¿ya? Porque en verdad no es que yo les trate de imponer esta nueva definición, existen las dos. ¿Sí? Depende de la literatura que ustedes lean, depende de cómo hayan definido de dirección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo igual voy a estar ocupando a veces las tres opciones, las tres propiedades, o a veces dos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes también puedan entender que existe cierto consenso, dentro de la física al menos, de que los vectores solamente tienen magnitud y dirección. Pero en verdad, hablando de la vida, va a depender del profe que les esté enseñando. Profe, necesariamente los vectores pasan por el origen. Vamos para allá, ¿ya? Vamos para allá. Lo que pasa es que hasta el momento nosotros hemos visto vectores, ¿sí? Sin ningún sistema de referencia. Tenemos flechas dibujadas en el aire, ¿sí? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, para que dos vectores sean iguales, van a tener que ser iguales en todas sus características, tanto iguales en módulo como también iguales en dirección y sentido. Entonces aquí tengo, por ejemplo, vectores A y B que son iguales y vemos que tienen el mismo largo, la misma dirección, la misma inclinación y el mismo sentido porque están apuntando hacia el mismo lado, ¿sí? En este caso podemos ver que vectores iguales en general van a ser paralelos entre sí, o sea, si yo pongo uno al lado del otro van a ser paralelos o bien los puedo perfectamente sobreponer. Ahora, viendo operaciones con vectores de forma gráfica en primer lugar, vamos a tener que para hacer suma de vectores, para sumar vectores, de manera gráfica tenemos dos maneras, ¿sí? Una que yo le llamo uno a continuación de otro, porque en verdad como que nunca le he encontrado un nombre oficial a esto, no sé cómo se llamará este método, y el otro que es el método del paralelogramo, que ese sí se gana su nombre especial. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere cada una de estas cosas. El método uno a continuación de otro, yo creo que el nombre dice más o menos lo que hay que hacer.
¿sí? Entonces lo que uno hace es que si yo quiero sumar el vector A con el vector B, entonces yo escribo el vector A, o sea, lo dibujo, perdón, dibujo la flecha que está representando el vector A, y en la punta de A pongo el origen del vector B, ¿sí? Entonces lo dibujo uno a continuación del otro. Y el vector que representa al vector suma de A más B va a ser aquel vector que me una el origen de A con el punto final al que llegue el B. Ahora, esto puede parecer como que yo se lo estoy diciendo así nomás y así es, pero en verdad tiene un sentido, porque la gracia es que si uno imagina, por ejemplo, que estas flechas están representando el movimiento de alguien, por ejemplo, una hormiguita que caminó desde la puntita de la flecha de A, o sea, desde el origen de A, se fue caminando horizontal para acá y después subió por la diagonal que hace el vector B. Entonces, si yo quisiera ver desde dónde se movió la hormiga originalmente, desde la punta de A hasta, perdón, desde el origen de A hasta la punta de B. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo ver gráficamente que A más B me está representando como el movimiento total que hizo esta hormiguita. ¿Sí? Entonces, bueno, bajo este método lo único que hay que hacer es poner un vector a continuación de otro y unir con otro vector el punto de origen del primer vector con el punto final del siguiente, del último vector que haya quedado, ¿sí? Porque esto lo puedo hacer con más de dos vectores. Ahora, mirando esto, aquí yo hice la suma de A más B, porque puse primero A y después a B, pero podría haber puesto a primero B y a continuación de B el vector A. Y uno esperaría que si estoy definiendo la suma, entonces que se mantenga la conmutatividad, o sea, que yo pueda escribir A más B y B más A y sea exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vemos que si ahora yo sumo el vector B con el vector A y hago lo mismo, el origen de B hasta el final de A, entonces me queda un vector, que sería el vector B más A, que definiendo la igualdad de vectores, tiene el mismo largo que el vector que ya habíamos visto para A más B, pero, perdón, la misma dirección también, y entonces podemos concluir que B más A es exactamente lo mismo que A más B, tal como esperábamos, porque si no la suma iba a tener problemas porque iba a importar en el fondo en qué orden lo hacíamos, y eso no queremos que pase. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos ver que bajo este método es lo mismo hacer A más B que B más A. Y el otro método es el método del paralelogramo. ¿Sí? El método del paralelogramo lo que hace es que, a diferencia del método anterior que agarra a los vectores y los pone uno a continuación del otro, este agarra a los vectores y los pone juntos desde un mismo origen. ¿Sí? Entonces agarro al A y agarro al B y los pongo partiendo desde un mismo punto. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a completar un paralelogramo. Eso quiere decir que primero trazo una recta que sea paralela al A, pero por la punta del B, y una recta que sea paralela al B, que pase por la punta del A. Si se fijan, como que los vectores A y B son los lados de un paralelogramo que faltaba por completar. Y en este caso, el vector suma, el vector que me va a representar la suma del vector A más el vector B, va a ser el vector que parte desde el mismo origen y que completa la diagonal de este paralelogramo. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, me quedó ahí su paralelogramo inclinadito y uno desde el origen hasta el vértice opuesto y me queda este vector A más B. Si se fijan, más o menos al ojo ya se ve que tiene la misma dirección que en el ejemplo anterior. ¿Sí? En el ejemplo anterior también teníamos el vector A más B inclinado más o menos en esa misma dirección, más o menos también de ese mismo largo. ¿Sí? Ocupé en todos los ejemplos el mismo vector A y el mismo vector B. Y si se tienen más vectores, perfecta pregunta para que hagamos el ejemplo entonces. Entonces en este ejemplo no tengo solamente 2, sino que tengo 4. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es que se sumarían estos 4 vectores. ¿Sí? Entonces, bajo el método de uno a continuación del otro, entonces si yo quiero hacer A más B más C más D, y ya sé que es conmutativo, entonces lo puedo hacer en cualquier orden, bueno, hagámoslo en orden, y lo que voy a tener que hacer entonces es ordenarlo. A más B más C más D, haciendo todo el recorrido, uno a continuación del otro. Pongo el A, después el B, después el C, después el D. Y el vector suma de todo esto, entonces sería partir desde A hasta la punta del vector final. Y este vector que nos queda así inclinado sería el vector A más B más C más D. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que tengo que hacer es solamente ir dibujando todos los vectores que tenga, uno a continuación del otro, y el vector suma de todos esos va a ser el que me une
el origen del primer vector con el final del último vector que puse. Los invito a que, si es que no se entiende bien esto, lo piensen como el movimiento de alguien, ¿sí? Entonces una persona caminó como dijo el vector A, después como dijo el vector B, como dijo el C, como dijo el D, y entonces si uno quisiera ver desde dónde estaba el principio y dónde estaba el final, entonces uno la punta del A con el último punto del B, perdón, del D, de dedo, para saber cuál fue la trayectoria que hizo, perdón, cuál fue el desplazamiento que tuvo esta hormiga o persona o lo que sea que haya caminado. Y si lo quisiéramos hacer con el método del paralelogramo, bueno, como dijimos que lo que había que hacer era que estos dos vectores representaban los lados del paralelogramo, entonces en verdad voy a tener que ir haciéndolo de dos en dos, porque si no tendría millones de lados para este paralelogramo y como que en verdad no tendría sentido. Entonces partamos, hagamos el A con B. Entonces si junto el A con B y completo el paralelogramo, escribo la diagonal, entonces aquí voy a tener el vector suma A más B. ¿Sí? Y ahora agarro ese vector A más B y lo junto con el C. Entonces ahora completo de nuevo el paralelogramo y voy a tener el vector suma A más B más C. Y ahora agarro al A más B más C y lo junto con el vector D y completo de nuevo el paralelogramo y voy a obtener el vector A más B más C más D. ¿Sí? Entonces voy a tener que ir haciéndolo de a pares si quiero ocupar el método del paralelogramo. ¿Sí? Viendo esto, yo creo que ustedes mismos se dan cuenta que uno a continuación de otro, para muchos vectores, si lo quiero hacer de forma gráfica, me sale muchísimo más rápido. Profe, con el método de uno a continuación del otro, ¿se puede ir haciendo de dos en dos? Sí, también lo podrías ir haciendo. Y de hecho te lo puedo dejar planteado para que lo pruebes, pero deberías llegar a exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Y en verdad, si hacemos aquí la comparación del vector que obtuvimos en cualquiera de los dos casos, podemos ver que son vectores paralelos que tienen el mismo largo, entonces en verdad es exactamente lo mismo, son vectores iguales. Hacer el A más B más C más D mediante el método del paralelogramo o hacerlo mediante el método de uno a continuación del otro. Siguiendo con las operaciones de forma gráfica, si yo quisiera definir la resta de vectores, entonces se hace igual como ustedes lo aprendieron cuando eran chiquititos, cuando empezaron a ver los números enteros, ¿sí? Entonces, cuando uno ve los números enteros, en verdad lo que uno hace es definir el negativo de un vector, y la resta entonces es la suma del negativo, ¿sí? Entonces, el negativo de un vector A, se define como el vector que sumado con A da 0 para la suma vectorial. ¿Sí? O sea que me va a anular en el fondo el vector. O sea que A más menos A, el vector negativo de A, es igual a 0. Y en ese caso, si nosotros lo vemos de manera gráfica, la única manera de que eso pase es que yo tenga un vector de la misma dirección, pensando dirección como la línea que lo contiene, pero distinto sentido, o bien pensado como el ángulo, tengo que tener un vector que tiene, o sea, el negativo de un vector es aquel que tiene 180 grados más que el vector original. O sea, que está rotado en 180 y que por lo tanto apunta para el otro lado, pero es paralelo aún así con el vector original. Entonces, si lo pensamos en este ejemplo, tengo A que iba hacia abajo y A negativo que va hacia arriba. Si lo pensamos como el movimiento de una persona, primero la persona se movió hacia abajo y después la persona se movió hacia arriba, y por lo tanto puedo ver que en total la persona partió y llegó al mismo lugar, por lo tanto es como si no se hubiera movido en ningún momento, ¿sí? Si es que solamente la miré al principio y al final del recorrido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el vector negativo del vector original se representa como un vector paralelo, pero que apunta para el lado contrario. Y entonces vamos a definir la resta, tal como les adelantaba, igual como se hizo con los números negativos. A menos B es en verdad hacer lo mismo que A más el negativo de B, ¿sí? O sea, A menos B es lo mismo que A más menos B, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ver esto en un ejemplo, tengo aquí el vector A, el vector B, entonces si yo los quisiera sumar, para hacer la suma, yo tendría que poner el B a continuación del A, ocupando el método de uno a continuación del otro. Pero yo no quiero sumar A con B, yo quiero sumar A con menos B. Entonces lo que voy a tener que hacer es dibujar al menos B. El menos B es un vector que también está contenido en la misma recta que el B, pero que apunta para el otro lado. ¿Sí? Entonces ahora tengo dibujado también el vector menos B, y como lo que yo quiero encontrar es la suma de A más menos B, entonces voy a tener que unir el origen de A
con el final del vector menos b. Y en este caso, ese vector que se marcó en verde va a ser el vector a menos b, ¿sí? O a más menos b, ¿sí? Y esa es la manera de hacer la resta. Si se fijan, en verdad es una suma. Solamente tengo que acordarme que el negativo de un vector es el mismo vector, pero en el otro sentido. Si se fijan, ya estoy ocupando las dos definiciones, ¿eh? Dirección y sentido, o solamente dirección. ¿Sí? Entonces también entablé la discusión al principio para que pudieran estar atentos también en la manera en la cómo se hablan estas cosas. Y la última operación que tenemos para hacer con estos vectores es algo que se denomina la ponderación o multiplicación por escalar. Escalar es un número que no es vector, ¿sí? Solamente un número, 1, 2, 3, 4, que no tiene dirección. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo multiplico un vector con un número. ¿Por qué? Porque la multiplicación de vectores también existe, pero es un poco más complicada y en verdad la vamos a ver cuando la necesitemos dentro del curso y por ahora la vamos a dejar en pausa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver solamente la ponderación que tiene dos opciones. ¿Sí? Si al vector lo multiplico por una cantidad escalar, por un número positivo, m, supongamos, entonces el producto MA, el número por el vector A, va a tener la misma dirección y el mismo sentido, pero una magnitud M por A. O sea, veamos el ejemplo con números, tengo el vector A y el vector 3A es el vector que es igualito al A, apunta para el mismo lado, la misma dirección, pero el largo es 3 veces el largo del vector A. ¿Sí? Me preguntan en el chat, ¿veremos producto punto y producto cruz? Viste, me spoileaste todo, pues sí, esas son las dos multiplicaciones que existen, ¿sí? El producto punto, el producto cruz, que en verdad ese es el nombre informal porque se llaman producto escalar y producto vectorial, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante en el curso, de hecho ya para la segunda prueba, que ahí es donde lo vamos a realmente ocupar. Por ahora ya era colapsarlos demasiado y no lo íbamos a ocupar en mucho tiempo, entonces no lo vamos a ver todavía. Y la otra opción es que ponderemos por un número negativo. ¿Sí? Entonces, si yo pondero por un número negativo, lo que va a pasar es que en verdad va a quedar un menos ahí dando vuelta, y ese menos, tal como hablamos antes, el negativo de un vector, se define como el mismo vector en el fondo, pero en sentido contrario. Y entonces, si yo tenía este vector A y lo multiplico por menos 3, entonces voy a tener que aumentar la magnitud del vector o el módulo de este vector en 3, entonces el largo ya no va a ser el largo de A, sino que va a ser el largo 3 veces el largo de A, y como era por menos 3, entonces en el fondo es como si fuera el negativo del vector 3A. El vector 3A era el que teníamos antes, ¿sí? Que tenía el triple de largo y apuntaba hacia la derecha, y entonces el vector menos 3A va a ser el vector que tiene 3 de largo, pero apunta hacia la izquierda, ¿sí? Estas entonces son las tres operaciones que vamos a ver para hacerlas de manera gráfica. Ahora les voy a dar un recreo y de vuelta del recreo vamos a ver cómo se hacen estas mismas operaciones, pero de manera algebraica ahora. ¿Sí? Entonces les dejo la música y nos vemos en 10 minutos. Hola de nuevo, chicos. Volvimos del recreo. Durante el recreo les aproveché de hacer dos encuestas para tantear terreno. Sí, entonces, bueno, la mayoría estaba entendiendo, así que de eso me alegro. Sí, porque, bueno, en verdad me pareció una buena iniciativa incorporar las encuestas aprovechando Zoom, porque así también tengo una pequeña retroalimentación de cómo les va apareciendo la clase, ¿sí? Si van muy perdidos o no. Y la segunda encuesta que les hice es acerca de trigonometría, ¿sí? De si habían visto o no trigonometría antes. Siguen respondiendo, les pido que respondan igual si es que aún no lo hacen, porque es importante para lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a ocupar, entonces también quiero tener una idea de en qué tanta profundidad lo tengo que explicar. ¿Sí? Entonces por eso les abrí esta votación. Ya, del 92% que llevamos, el 87% sí lo ha visto. Ya, qué bueno, me alegro porque así
lo vemos también en la clase, pero van a entenderlo un poco más rápido. Y en todo caso, como les mencionaba al principio, de esta clase hay un material de apoyo. ¿Sí? Hay un material de apoyo en donde ustedes van a poder practicar mucho más en detalle todo lo que estamos haciendo. En ayudantía lo verían la próxima semana, pero no sé si lo van a ver directamente como vectores, yo creo que ya lo van a ver en aplicaciones, como lo que vamos a ver en la clase del miércoles. ¿Sí? Entonces, si es que alguien no ha visto estas cosas antes, yo lo invito a que practique con el material de apoyo, ¿sí? Porque así puede tener un poco más de práctica. Ya, respecto a lo que vieron en matemáticas, en mate 1 vieron seno, coseno en funciones y no la tangente. Ya, ok. Bueno, al menos me alegro de que les suenen los nombres, de que no sea tan marciano lo que vaya a estar hablando. Hoy día lo vamos a ocupar aplicado como a la geometría, ¿sí? No en funciones. Bueno, es una función en verdad, pero ya vamos para allá. ¿Sí? Así que ahí lo que les voy a explicar hoy día es en el fondo lo que deberían tener en claro para el curso, lo que van a necesitar para el curso. ¿Sí? Entonces, empezando ya este segundo bloque, vamos súper bien con el tiempo. Hoy día me está resultando. Entonces, tal como me comentaron en el chat para el primer bloque, que yo le dejé así como medio en pausa, le di la pregunta, que era eso de si tenían que comenzar desde el origen, bueno, es que en verdad, como lo estábamos viendo en el primer bloque, así con vectores flotando en el espacio blanco de la diapositiva, no tiene sentido hablar de origen, porque origen me refiero solamente como al puntito en donde está partiendo la flecha, pero según lo que entiendo de la pregunta, se referían como al origen del sistema coordenado, y en ese caso no teníamos ningún sistema coordenado, entonces no tenía sentido hablar de un cierto origen. ¿Sí? Entonces, para poder realizar una descripción precisa de los vectores y sus propiedades en el espacio, ya sea en el plano o en una línea o en el espacio, en las tres dimensiones, vamos a necesitar utilizar un sistema coordenado, ¿sí? O sea, algo que nos indique, que nos permita referenciar a este vector indicando sus coordenadas de manera que sea precisa la descripción que nosotros hacemos de este vector. ¿Sí? Y si vamos a hablar de sistemas coordenados, existen sistemas coordenados de dos tipos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver vamos a ocupar estos dos tipos de sistemas coordenados. Existen más, en verdad, existen muchos otros sistemas coordenados, sobre todo si la gente que va a estudiar ingeniería, los invito a que se vayan preparando, porque les van a tocar muchos otros sistemas coordenados, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a trabajar en estos dos tipos de coordenadas. Una, que son las coordenadas cartesianas, que yo creo que es lo que todos manejan, porque es en el fondo cómo se hace en el colegio, ¿sí? Que en el fondo es describir un punto, en este caso el vector, al punto final al que apunta la flecha, con coordenadas X e Y. O sea, cuántos lugares tengo en el eje horizontal y cuántos lugares tengo en el eje vertical. Con eso yo creo que todos saben hacerlo, o sea, como que uno cuenta cuántas rayitas hay para el lado, cuántas hay para arriba, y sabe decir las coordenadas de un cierto punto. Pero otra manera de indicar dónde yo estoy, dentro del espacio, es con coordenadas polares. ¿Sí? Las coordenadas polares lo que hacen es que me dan otros dos números, que es un R, que es la distancia que tengo hasta el origen. Entonces yo voy a saber, no sé, estoy a 10 metros de un cierto punto, pero obviamente podría estar dentro de todo el círculo que tiene radio 10 metros. Entonces, para poder especificar exactamente en qué ángulo yo estoy, tengo que dar un cierto valor, que es el valor que le doy a teta, para decir dónde estoy. ¿Sí? Esto es en el fondo cómo funcionan un poco los radares, si es que han visto eso en las películas, que uno en el fondo dice a qué distancia estoy desde mí mismo y en qué ángulo, ¿sí? Entonces, no sé, 20 metros en los 50 grados, ¿sí? Entonces, esa es la otra manera de indicar dónde está algo, o sea, como de indicar una posición dentro del espacio, ¿sí? Eso. Pero para poder estudiar estos dos sistemas y cómo se relacionan entre ellos, necesitamos saber funciones trigonométricas. Y por eso la encuesta. ¿Sí? Entonces, las funciones trigonométricas que nosotros vamos a ocupar en el curso son las tres que les planteé: seno, coseno y tangente. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con cada una de estas cosas. Cuando uno tiene un triángulo rectángulo, uno sabe muchas cosas acerca de ese triángulo, con los contenidos que ustedes ya manejan. Por ejemplo, ustedes saben cómo se relacionan los lados entre ellos.
¿sí? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo conociera dos de los lados y quisiera saber cuánto mide el tercero, teorema de Pitágoras y lo calculo en 2 segundos. Si yo quisiera saber cuánto mide los ángulos de adentro del triángulo, entonces yo sé que los ángulos tienen que sumar 180, uno de ellos, como el triángulo es rectángulo, ya sé que mide 90, si conociera el otro, entonces hago 90 más ese y lo resto al 180 y voy a saber cuánto mide el tercer ángulo. ¿Sí? Pero si se fijan, en estas dos relaciones que yo les he nombrado, se relacionan los lados con los lados o los ángulos con los ángulos. Y ninguna de estas cosas que conocemos hasta el momento relacionan los lados con los ángulos. O sea, si yo conociera, por ejemplo, dos lados y un ángulo, o un lado y un ángulo, y quisiera saber cuánto mide el otro lado, o si sé dos lados y quisiera saber cuánto vale el ángulo, hasta el momento no tengo forma de saberlo. Y para eso es que se definen estas funciones trigonométricas, que en el fondo son funciones porque relacionan distintas variables, pero lo que me van a relacionar en particular es un ángulo con dos lados. Entonces vamos a hacer esta mezcla de lados con ángulos. Entonces, la primera función es el seno del ángulo. Entonces, el seno del ángulo lo que me va a relacionar es al ángulo con el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? O sea, desde el ángulo yo me voy mirando hacia dónde se abre, ¿sí? Entonces, el ángulo teta que estamos estudiando en este caso, que es el ángulo de abajo, se abre hacia el cateto A. Acordémonos que los catetos son los lados que en el fondo encuadran al ángulo de 90 grados, o bien los que no son la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces, en este caso, el seno lo que hace es que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el ángulo que estaba asociado, ¿sí? Luego tenemos la función coseno. La función coseno del ángulo me relaciona al ángulo con el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces es la razón entre el cateto adyacente al ángulo teta, en el fondo el que está tocando el ángulo teta, pero que no es la hipotenusa, con la hipotenusa. Y finalmente la tangente del ángulo me relaciona, lo que nos falta, los dos catetos. Entonces me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente y el ángulo que está asociado a la tangente. Estas tres funciones, escritas de esa manera, cateto opuesto, cateto adyacente, las hipotenusas y todas las mezclas que hacen, esto es lo que ustedes tienen que saber para el curso. Entonces yo los invito a que agarren una cartulina, no sé, lo dibujen, lo escriban bien bonito, lo peguen ahí en su pieza y lo miren todos los días hasta que se lo aprendan de memoria. Sí, esto igual que las tablas. Esto es como una definición de cómo es que se define la función seno, coseno y tangente. ¿Sí? Entonces esto en el fondo no hay otra manera de aprendérselo que no sea recordándolo. Y en el fondo, sabiendo ya estas relaciones, uno las aplica para poder hacer cosas más entretenidas, ¿sí? Entonces, por ahora, en el fondo, lo único que necesito que ustedes sepan de trigonometría es esto, que seno, coseno y tangente relacionan distintas partes de este triángulo rectángulo. Ojo que tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es igual que el teorema de Pitágoras, solo aplica para triángulos rectángulos. Y aprendidas estas relaciones, que en el fondo mezclan ángulos con lados, entonces uno puede despejar muchas cosas. Y eso es lo que vamos a ocupar en el curso, ¿sí? Entonces les doy un momento para que anoten todas estas cosas bien bonitas ahí en el cuaderno, con harto destacador, porque esto es lo que más necesitan, ¿sí? Y es importante que lo tengan a mano también para que estén entendiendo todo lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. ¿Muy complicado? ¿O no tanto? ¿Se entiende? ¿Es abordable o no? Se entiende. Ok, está piola, todo bien. Ya, me alegro, porque cuando, como les decía al principio, cuando se empiezan a perder es cuando esta cosa se pone fome, ¿sí? Entonces es importante que me vayan siguiendo porque las cosas se van armando una arriba de otra, entonces si hay algo que no hayan entendido al principio, les va a repercutir en todo lo que venga después, ¿sí? Está más bonito que todos mis apuntes. Ya, entonces eso, destáquelo bien ahí, que no se le pierda. Voy a seguir entonces para ver cómo ocupamos todo esto, ¿sí? Entonces, las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que fueron las que vamos a ocupar, las utilizamos para convertir coordenadas de un sistema a otro, ¿sí? De las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, ¿sí? O de las polares a las cartesianas, ¿sí? Entonces, veamos este primer ejemplo.
en donde yo conozco las coordenadas polares y las quiero convertir en coordenadas cartesianas. Fíjense que en el dibujo las pinté en verde, ¿sí? Entonces en verde son las coordenadas que yo conozco. Yo conozco el R y conozco el θ. Y lo que a mí me gustaría conocer son las coordenadas cartesianas, o sea, el X y el Y, ¿sí? Eso es lo que vamos a andar buscando. Entonces, aplicando lo que acabamos de aprender, ¿sí? Vamos a mirar este triángulo, el que se marcó en verde. Si miramos este triángulo que se marcó en verde, entonces yo sé que el seno del ángulo, el seno de ese ángulo θ, que es conocido, yo conozco cuánto vale ese ángulo θ, porque se supone que partí de que conozco las coordenadas polares, entonces el seno del ángulo era el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? En este caso es el cateto que me queda vertical, y yo sé que el largo de ese cateto, si lo proyecto en el fondo hacia el eje Y, yo sé que esa altura es Y, es la coordenada Y que yo ando buscando para saber cuánto es la coordenada cartesiana de este cierto punto, ¿sí? El punto final del vector que partió desde el origen. Entonces, el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Y la hipotenusa de este triángulo es R, es la distancia en el fondo a la que yo estoy. Entonces ese ya es conocido. De este seno del ángulo igual a I dividido en R, yo conozco el ángulo y el R. Por lo tanto, la única incógnita que tengo es la I. Y entonces si la despejo, me va a quedar I es igual a R por el seno del ángulo. El seno del ángulo es un número. ¿Sí? Son valores conocidos que originalmente estaban en unas tablas que uno tenía que ir a buscar, así como cuánto es el seno de 30, tenía que ir a buscarlo a la tabla y ver todas las cosas. Actualmente lo hace la calculadora, ¿sí? Entonces uno pone seno de 30 y te da el valor, ¿sí? Y siguiendo con la otra relación, entonces yo puedo escribir que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, en este caso la coordenada X del vector, dividido en la hipotenusa, que es conocida, es el R. Haciendo lo mismo, como lo que yo no conozco es la X, entonces despejo la X y me va a quedar que X es igual a R coseno. Si se fijan, entonces yo puedo obtener el valor de X e Y en función del R y el θ. Entonces con esto yo ya convertí las coordenadas que tenía en polares a coordenadas cartesianas, porque conociendo el R y el θ pude conocer el X y el Y. ¿Sí? Les doy un momento para que lo procesen. Y vemos el otro caso, de cartesianas a polares. Ya, seguimos entonces. Si yo lo quisiera hacer al revés, desde las cartesianas a las polares, entonces lo que yo tendría que hacer ahora es partir de la premisa que yo conozco cuánto vale X e Y. Por eso las pinté en verde. Ahora estas son las conocidas. X e Y son las variables que yo conozco y lo que yo quiero encontrar es el R y el θ. ¿Sí? Ahora, si se fijan, el X y el Y son las medidas de los dos catetos del triángulo que teníamos marcado anteriormente. Y el R es la hipotenusa. Entonces, en verdad, yo conozco dos de los lados y quiero conocer el tercero. Entonces, para eso, en verdad, yo no necesito trigonometría. Es algo que ustedes ya sabían hacer, que es la Pitágoras, ¿sí? Entonces, como yo ya conozco los dos catetos, voy a poder calcular cuánto vale la hipotenusa ocupando el teorema de Pitágoras, en donde voy a escribir que la hipotenusa al cuadrado, R cuadrado, es igual a los catetos por separado, a la suma de los catetos al cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado. Y por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale R, basta que saque la raíz cuadrada de lo que tengo al otro lado. Entonces R va a valer raíz cuadrada de las coordenadas, la suma de las coordenadas al cuadrado. Y para la tangente del ángulo, entonces la tangente del ángulo es la función que nos relaciona los dos catetos. ¿Sí? Era la única función trigonométrica que me relacionaba los dos catetos, sin meterse con la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa hasta este momento es algo desconocido. Nosotros podríamos reemplazarlo también con el valor que sacamos desde Pitágoras, pero supongamos que quiero primero calcular el ángulo y después calcular el R. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo puedo hacer con la función tangente porque depende solamente de las medidas de los catetos. Y entonces tendríamos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto al ángulo, en este caso el Y, dividido en el cateto adyacente, en este caso el X. Entonces, si yo ahora quisiera despejar el ángulo, como el ángulo está atrapado adentro de la función tangente, es como si, no sé, estuviera elevado a 2. Cuando las cosas están elevadas a 2, tal como lo hicimos en el caso anterior, y yo quiero despejarla, entonces yo aplico la función
inversa a elevar al cuadrado, que en este caso era la raíz cuadrada, para poder despejar a la variable que yo tenía. Entonces, si yo ahora quisiera despejar al teta, lo que yo tengo que hacer es aplicar la función inversa de tangente, que se llama arco tangente o tangente a la -1, que es como está escrita en la calculadora, de lo que tenía al otro lado, y partido en x. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto puede sonar un poquito marciano, todo lo que estoy hablando, pero para eso vamos a ver un ejemplo con números, a ver si se entiende mejor. ¿Sí? Entonces, supongamos que, espera, en la función trigonométrica anterior, ¿se saca el seno y coseno y luego se multiplica por el valor de R? Sí. ¿Ya? Ahora, sí, quizás se confundió un poco porque como estábamos haciendo en puras letras, uno a veces no está tan acostumbrado a trabajar todo el lenguaje algebraico, entonces uno se puede confundir, pero espero que se aclare cuando lo hagamos ahora con números. ¿Sí? Entonces, pongámosle números y veamos si se despeja la duda. Encuentre las coordenadas cartesianas del vector dado por las coordenadas polares 5,37 grados. ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que pasemos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, conozco las polares y quiero encontrar el x, y. Entonces, ahora yo sé que el ángulo es 37 y sé que el R es 5. Entonces, si yo planteo el seno del ángulo, ahora no es el ángulo teta cualquiera, es seno de 37. Entonces, seno de 37 es igual a el opuesto. En este caso, la parte vertical, el cateto que está vertical, que tiene un largo de I, que es la coordenada I que quiero encontrar. Entonces, si se fijan, en esta función que armamos, seno de 37 igual a i dividido en 5, la única cosa que evidentemente no conozco es el i. ¿Sí? Entonces, despejo el i y me va a quedar que i es igual a 5 por el seno de 37. ¿Sí? Seno de 37 pareciera ser algo como que no sé bien qué hacer, pero agarro mi calculadora y escribo 5 por la función seno, seno de 37, cierro paréntesis, igual, y me arroja un número. ¿Sí? Entonces, en este número me da 3,009, entonces ya aproximo de que eso es aproximadamente 3. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo con el coseno. Coseno de 37 me relaciona el adyacente con la hipotenusa, entonces me va a quedar x dividido en 5, y de aquí despejo la x, que me va a quedar 5 por el coseno de 37. De nuevo, no necesito saberme nada del coseno de 37. Agarro mi calculadora y escribo 5 por coseno de 37, cierro paréntesis, igual 3,9931775, 399. Entonces eso quiere decir que es aproximadamente 4. ¿Sí? Entonces, la gracia de esto es que en verdad las funciones trigonométricas, eso no se puede saber de memoria. Nadie se lo sabe de memoria, sobre todo en ángulos de 37 grados. Uno se aprende eventualmente ángulos notables, como, no sé, el de 30 grados, el de 60 grados, el de 45, el de 90, 180, 270, 360, etc. Uno se los puede aprender de memoria, pero para ángulos como 37, la única manera de hacer esto es o ir a estas tablas donde está calculado todo, pero aprovechando la tecnología lo hacen en la calculadora. De hecho, hasta Google se los contesta. Si ponen seno de 37, Google sabe cuánto es. Profe, ¿vamos a trabajar con puros ángulos sin radianes? No. Ya lo hice este ejemplo para que fuera un poco más familiar para todos, pero la verdad es que los ángulos se pueden medir en grados, que es como la manera más usual en la que se trabaja generalmente en el colegio, pero la otra manera, la otra unidad de medida de los ángulos son los radianes, y de hecho esa es la unidad oficial para la ciencia. Entonces vamos a trabajar también con radianes. De hecho, en el material de apoyo vienen ejercicios con radianes, para que también lo puedan practicar. Y un segundo ejemplo, encuentre las coordenadas polares del vector dado por las coordenadas cartesianas 4,6, o sea, al revés. Partimos de las coordenadas cartesianas y queremos encontrar las coordenadas polares. Entonces, en este caso, yo conozco el 6, conozco el 4, el x y el y, y quiero encontrar el r y el θ. Entonces, como ya conozco dos de los lados del triángulo y quiero encontrar la hipotenusa, teorema de Pitágoras. R cuadrado es igual a 4 cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Sí? Si quiero despejar el r, entonces saco raíz cuadrada de 4 cuadrado más 6 al cuadrado, y ese número es 52, entonces me queda raíz cuadrada de 52. Lo puedo dejar expresado de esa manera, que sería la forma exacta, o podría sacar en la calculadora la raíz de 52, que me da 7,21, etcétera, etcétera, un número infinito. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la manera más precisa es a escribir la raíz de 52. Se perdió. ¿En qué parte se perdió? ¿En este o en el ejemplo anterior?
Espero respuesta. En el anterior. Ya, entonces me devuelvo. En este, ¿sí? Lo que nosotros hicimos, lo único que nosotros hicimos aquí fue plantear cuánto era, en el fondo plantear las funciones, ¿sí? No que el x es 5. No, lo que nosotros sabemos que x es la coordenada horizontal del vector, ¿sí? En el fondo es cuánto mide abajo. 5 es la hipotenusa, ¿sí? Pero x no es la hipotenusa, ¿sí? En el fondo x es la coordenada x que tiene este vector, bajando por la horizontal, bajando por la vertical que trace desde la punta del vector hasta ver cuál es el número que marca en el eje x. ¿Sí? Ese número es el x que yo ando buscando. Yo sé que la hipotenusa vale 5. Entonces, en la relación de la que impone el coseno, yo sé que el coseno de 37 es el ángulo, el cateto adyacente, que es lo que mide x, dividido por la hipotenusa. ¿Sí? No confundir x como con la incógnita. ¿Sí? Entonces, x es en verdad la coordenada x. Entonces el x en las coordenadas polares es la hipotenusa. Claro, ahí veo que estás confundiendo esas cosas. En el fondo, x, en este caso, nos estamos refiriendo a la coordenada x, o sea, la coordenada horizontal, que coincide ser nuestra incógnita en el caso del coseno. Pero, en verdad, en el caso del seno, nuestra x, nuestra incógnita, era y. ¿Sí? Entonces, no se malacostumbren a que la incógnita siempre es x, ¿sí? Podría ser, en verdad, cualquier letra. Entonces, en este caso en el que estábamos ahora, nuestro x, nuestra incógnita, es el r, en primer lugar, ¿sí? Es otra letra. Entonces, r es la incógnita que yo quiero despejar, y lo despejamos con la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, yo sé que r era raíz de 52. Y el otro valor que nos falta encontrar es el teta, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar teta, yo sé que la función que me relaciona los dos catetos, que son en este caso lo que yo conozco, es la función tangente. Entonces, tangente de teta es el opuesto, o sea, el 6, dividido en el adyacente, que sería el adyacente a este lado, en el fondo, la coordenada x del vector, que sería 4. Entonces, me queda que la tangente del ángulo es 6 dividido 4. Entonces, si ahora yo quisiera encontrar el ángulo, yo sé que el ángulo, solamente el valor del ángulo, es la función inversa de la tangente, o sea, la arcotangente de 6 es a 4. Eso parece chino, escrito de esa manera, pero de nuevo, es solamente algo que yo tengo que poner en mi amiga calculadora. Entonces escribo la función inversa de la tangente, la arcotangente, de 6 dividido 4. 6 dividido 4. Cierro paréntesis, enter, y me da que ese ángulo es 56,3 grados. ¿Sí? Entonces 56 grados para aproximar. 56 grados, no sé si lo dije bien. 56 grados sería el ángulo de este vector. Entonces, yo les dejo planteado que en verdad si lo quieren comprobar, dibujen esto a escala, dibujen el 6,4 y puedan ver si el ángulo de verdad es 56, ¿sí? Para que se queden con la tranquilidad. Profe, pero el ángulo también se puede sacar con seno y coseno, ¿cierto? Sí, se puede sacar con eso, pero ya tengo que conocer la hipotenusa, ¿sí? Entonces podría plantearlo con el seno, y el seno vendría siendo, por ejemplo, el opuesto, el 6, dividido en la hipotenusa. Entonces tendría que ser 6 dividido en la raíz de 52, ¿sí? En el fondo lo que se puede hacer con cualquiera, mientras logres despejar el seno. Ahora tendrías que poner el arco seno o el arco coseno para poder despejarlo, ¿sí? Con la función inversa que corresponda. Pero técnicamente sí se puede, ¿sí? A la manera que más les acomode, depende un poco de los valores que uno tenga, ¿sí? De los que tenga disponibles. Siguiendo con esto, ahora que ya entendemos que puedo cambiar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, entonces podemos hablar de una cosa que se llama la descomposición de vectores. La gracia es que yo puedo agarrar cualquier vector, ponerlo en el origen del sistema coordenado y descomponerlo. Ok, puedo volver un poco. Vuelvo atrás. Pregúnteme nomás. O lo espero. Listo. Ya, era solo para copiar, perdón. Entonces, me preguntan por qué se ocupa tangente a la -1. ¿Sí? Tal como lo explicaba recién, es porque en el fondo yo, para poder despejar el ángulo que está atrapado dentro de la tangente, es como si estuviera atrapado estando al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar algo que está al cuadrado, entonces yo lo que hago en el fondo es aplicar a ambos lados la función inversa a la función que está en este caso. Entonces, si yo quería
borrar algo que está al cuadrado, yo saco la raíz cuadrada a ambos lados, y de esa manera anulo el cuadrado con la raíz. En este caso yo al lado izquierdo de la ecuación tengo tangente del ángulo. Entonces si yo quisiera liberar al ángulo de esta función en la que está sumergido, que es la tangente, entonces yo debería aplicar a ambos lados de la ecuación la función inversa a la tangente, que es la tangente a la -1 o la arcotangente. Exacto, tal como lo ponen en el chat, que en el fondo arcotangente de un cierto ángulo es el ángulo, porque se anulan las dos funciones, una es la inversa de la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso es que aplicamos la función inversa al otro lado, y al lado izquierdo nos queda el ángulo despejado, ¿sí? Ya, ahora sí que sí. Entonces, descomposición de vectores. Sabiendo esto de trigonometría, podemos hacer lo que se llama la descomposición de vectores. Y en verdad sabiendo todo lo que vimos en el bloque pasado, ¿sí? No era por nada que lo estábamos viendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector cualquiera y lo ubico en el origen de mi sistema coordenado, entonces yo lo voy a poder descomponer como la suma de otros vectores, ¿sí? Como la suma de un vector por cada una de las dimensiones que posea mi vector original. Por ejemplo, este vector A yo lo pongo en el sistema cartesiano y está en dos dimensiones, está dentro del plano, ¿sí? A eso me refiero con dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Pero podría yo además tener un vector en tres dimensiones y ponerle una dimensión Z, ¿sí? Tres dimensiones, X, Y y Z. Entonces, en el fondo, si yo quiero descomponer un vector, yo lo voy a tener que descomponer en cada una de las partes que tiene en todos los ejes del sistema coordenado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de descomponer? Como componentes, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es que escribe este vector como la suma de otros vectores, ¿sí? Entonces, agarro el vector A, lo proyecto hacia el eje horizontal, o sea, trazo una vertical que me llegue hasta el eje horizontal, y dibujo un vector que salga desde el origen hasta ese punto en donde cayó la proyección, ¿sí? Y ese vector de ahí le voy a llamar A sub X, o bien la componente X del vector A, porque es en el fondo el pedacito en X del vector A. Si ahora yo lo hago hacia el eje vertical, proyecto horizontalmente, y uno desde el origen hasta ese punto donde llegó la proyección, entonces voy a tener el vector A sub I, que es la componente I de mi vector A. Ahora, si se fijan, aquí en el fondo lo que nosotros tenemos es el método del paralelogramo. Nosotros aquí armamos un paralelogramo, un rectángulo, ¿sí? Más fácil aún. Entonces tengo un rectángulo donde tengo a X paralelo a la línea punteada que puse arriba y A sub I paralelo a la línea punteada del vertical. Y entonces yo puedo saber que como está completado el paralelogramo y el vector A es la diagonal de mi rectángulo, entonces puedo escribir que el vector A en verdad es la suma de los vectores A sub X más A sub Y. O sea, yo ahora puedo escribir mi vector original, el vector A, como la suma de sus componentes, las componentes AX y las componentes AI. Entonces, A sub X es lo que se conoce como la componente en el eje X del vector A, y A sub I es lo que se conoce como la componente en el eje Y del vector A, ¿sí? La gracia de esto en el fondo es que ahora yo puedo trabajar con vectores que son unidimensionales. A sub X y A sub Y son vectores unidimensionales porque no están en el plano, están solamente dentro de uno de los ejes, o dentro del eje X o dentro del eje Y. Y eso nos hace todo mucho más fácil. Vamos a ver por qué. Les doy un momento para que no me digan que voy muy rápido, que no los dejo copiar. Ya, ahora sí sigo. Entonces, para poder seguir simplificando todo esto, vamos a introducir otro nuevo concepto que es los vectores unitarios, ¿sí? Los vectores unitarios son vectores unidimensionales, o sea que van solamente en una dimensión, solo en el X, solo en el Y, solo en el Z, y unitarios porque tienen una magnitud exactamente 1, ¿sí? La gracia de esto es que entonces 1 multiplicado con cualquier cosa me da la cualquier cosa, ¿cierto? No altera el módulo de la cosa que yo esté multiplicando, y para allá vamos ahí, ¿sí? Entonces tengo este vector unitario, magnitud 1, unidimensional. Además, otra de sus características es que se utilizan solo para especificar una dirección conocida. No tienen otro significado físico, solamente los ocupamos para poder representar una cierta dirección. Y finalmente, la última característica es que son exclusivamente usados como una convención, tal como el sistema de referencia, ocupar X e Y, X, Y y Z,
para decir, no sé, derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás, yo lo puedo poner como yo quiera. Técnicamente yo podría poner el Y horizontal y el X vertical, o el Z, no sé, para adentro, para afuera, arriba, abajo, no sé, da lo mismo. ¿Sí? Ese es un acuerdo al que nosotros llegamos. Entonces, por eso es que recalco que es como el sistema de referencia es una convención, entonces mis vectores unitarios también lo van a hacer. Y en ese sentido, yo podría definirlos a mi antojo. Lo único que tengo que asegurarme es que sean unidireccionales, o sea, que tengan solamente una dimensión, dado el sistema de referencia que sea, que tengan una magnitud igual a 1 y que solamente sirvan para especificar una dirección, ¿sí? Pero el sistema de referencia que utilicemos lo vamos a poder plantear nosotros en primera instancia y a partir de eso definir los vectores unitarios correspondientes. Entonces, les dibujo acá un sistema de referencia, ¿sí? ¿Cómo van a ser unidimensionales y a la vez tener dirección? Bueno, en verdad, dentro de una misma dimensión, dentro de una línea, ya tenemos dos direcciones. Tenemos la dirección 0 y la dirección 180. Solamente en el fondo tenemos dos. Solamente puedo estar yendo hacia uno de los lados de la recta o yendo hacia el otro lado de la recta. En el fondo, un vector unidimensional es solamente aquel que existe en 0 y en 180, que no puede existir entre medio. ¿Sí? No sé si eso aclara tu duda. Puede retroceder. Retrocedo. Sí, capichi, me dicen. Qué bueno. Profe, los laboratorios son con grupos a elección o al azar. ¿Y de dónde sacó que en los laboratorios vamos a trabajar en grupo? No, en el laboratorio vamos a trabajar en grupo, pero más adelante, así que relájese. Por ahora es como clases lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a hacer algunas actividades prácticas y todo, pero según lo que me acuerdo, no vamos a trabajar en grupo en el laboratorio hasta nuevo aviso. En ayudantía sí es donde trabajan en grupo, ¿sí? Y ahí los grupos son al azar, lo lamento. ¿Sí? A no ser de que usted tenga un problema, tal como decíamos en la primera clase. Si usted tiene un problema, entonces ahí es conversable, pero en principio los grupos son al azar. Ahora sí cambio la diapositiva. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia tridimensional, para que nos pongamos serios, ¿ya? Entonces tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, entonces un vector unitario es un vector chiquitito, así, bebé, que está en cada uno de los ejes, ¿sí? A estos vectores unitarios se les pueden poner distintos nombres, pero la característica es que se representan con un gorrito encima de la letra, y ese gorrito se lee tongo, entonces puede ser X tongo, Y tongo, Z tongo. ¿Sí? O bien, aquí les pongo las convenciones, para referirnos al eje X existen dos tipos de maneras de hacerlo. ¿Sí? Está haciéndolo con las letras X y Z o bien con IJK. ¿Sí? Entonces, esto depende de la literatura. Nosotros vamos a ocupar ambas, ¿sí? Dependiendo del problema. A veces les voy a poner IJK, a veces les voy a poner XYZ, solo por molestarlos. No, para que en verdad puedan también flexibilizar su mente y ocupar cualquiera sean las letras, porque la verdad es que lo que importa es lo que representan, no las letras que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, para representar el eje X, ocupamos vectores unitarios que se conocen como X tongo o Y tongo, que son los que representan un vector unitario, unidireccional, de una sola unidad de magnitud, en el eje X, Y tongo o J tongo para vectores unitarios en la dirección del eje Y, y Z tongo o K tongo para vectores unitarios en la dirección del eje Z. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay dos convenciones. Estas no se mezclan entre ellas, ¿sí? Pero puedo ocupar X y Z o IJK. No puedo ocupar XJZ, pues, no, ahí ya no. ¿Sí? Entonces, es en el fondo o una o la otra. ¿Sí? Y podría darse, dentro del curso vamos a ocupar ambos. ¿Sí? A veces una, a veces la otra. Igual uno tiene después su favorita, pues porque en general, por ejemplo, a mí personalmente me gusta más el X y Z, porque es como obvio a cuál eje me estoy refiriendo, pero a veces algebraicamente cuando uno lo empieza a escribir se vuelve confuso, entonces por eso es que también existe el IJK para simplificar en esos casos. Y entonces, estos vectores unitarios nos sirven para reescribir la descomposición de un vector. Yo tenía este vector A que tenía la suma de X
la componente X y la componente Y, y como la componente X es solo en el eje X, entonces yo lo puedo escribir como un cierto número, el valor de la coordenada que tengo en X, que es lo que le llamo A sub X sin la flecha arriba, porque es solamente el módulo, en X tongo, porque va en la dirección de X, y lo mismo para la componente Y, que escribo A sub Y en la dirección de Y tongo, ¿sí? Y entonces con eso yo puedo escribir al vector A como un cierto número en la X y un cierto número en la Y. No me había dado cuenta que ya se nos está acabando el tiempo, entonces me voy a apurar un poquito. ¿Cómo escribir vectores? ¿Sí? En el fondo ahora nosotros ya tenemos dos maneras de escribir un vector. Lo importante aquí es que un vector no es solo un número, es un número con una dirección. Por lo tanto, yo tengo dos formas posibles para escribir un vector. O lo escribo como la suma de sus componentes, a sub x más a sub, perdón, sí, a sub x en x tongo más a sub y en y tongo, que es la manera más práctica de hacerlo porque es mucho más fácil. O bien escribo que a vector es una cierta magnitud vectorial que tiene un cierto módulo y un cierto ángulo. En el fondo, lo importante aquí es que o yo lo doy en componentes o lo doy con módulo o ángulo, que en el fondo es, lo expreso en coordenadas cartesianas o lo expreso en coordenadas polares, pero tengo que dar las características de este vector, o sea, lo doy el número y la dirección. Tengo que dar la dirección del vector, o si no, no es un vector, es un número, un escalar. Y para terminar, vamos a ver cómo se hace esto de forma algebraica. Esto lo veo en 2 segundos porque yo creo que todos la van a agarrar. De forma algebraica, esto es mucho más fácil porque entonces ahora todas las operaciones estudiadas, suma, resta y ponderación, se hacen componente a componente, ¿sí? Como yo creo que les puede parecer natural. Entonces la suma, si yo tengo dos vectores, un vector A y un vector B, que tienen unas ciertas componentes en cada uno de los ejes, entonces lo que yo voy a hacer es que A más B va a ser la suma de las componentes X en X tongo más la suma de las componentes Y en Y tongo, ¿sí? Déjame terminar esto y me devuelvo. La resta va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces tengo dos vectores y la resta es, resto las componentes en X tongo, más la resta de las componentes en Y tongo, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que yo hago es hacer las operaciones componente a componente. Y si quiero hacer la ponderación, entonces lo que hago es, si voy a multiplicar por un cierto n al vector, entonces voy a tener n por la componente x y n por la componente y. En el fondo, todas estas cosas son súper intuitivas porque lo único que uno hace es hacer una cosa por cada una de las componentes, ¿sí? Y no relacionar, es como términos semejantes, pues las x con las x, las y con las y. No andar mezclando cosas. Ahora sí me devuelvo, perdón. ¿Hasta dónde me devuelvo? Hasta, creo que me habló aquí. Aquí. Ah, me pasé. Dos formas posibles. Ahí era, ¿o no? Ya. Nos queda un minuto, así que voy a avanzar a la suma. Ya, les voy a poner la de la suma y después ustedes escriben la de la resta porque en verdad es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la suma, que en el fondo es sumar componente a componente. ¿Sí? Entonces sumo la componente X de A más la componente X de B, todo eso en la dirección de X tongo, más la componente Y de A con la componente B, perdón, la componente Y del vector B, y eso en la dirección de Y tongo. Lo mismo para la resta, solo que ahora en vez de sumar dentro de los paréntesis, voy a restar las componentes. ¿Sí? Entonces hago lo de la componente X de A menos la componente X de B y análogo para las componentes Y, ¿sí? Y la ponderación, entonces, el n o el número que sea que esté multiplicando, se multiplica por cada una de las variables, ¿sí? Solamente voy a terminar con esto para que se note cómo es que, por qué tiene sentido hacerlo así componente a componente. Entonces, gráficamente podemos ver la suma. Tengo un vector A que tiene unas ciertas componentes, A sub X y A sub Y, y voy a hacerlo con el método de uno a continuación del otro. Entonces voy a poner al vector B a continuación del vector A, y el vector B tiene una cierta componente Bx, que si se fijan nos llega hasta el origen, porque es solamente la proyección que tiene el vector B hacia el eje X. Entonces ahí tengo la componente X del vector B y la componente Y del vector B, ¿sí?
Entonces el vector suma A más B debería ser el vector que parte en el origen y llega hasta la punta del B. ¿Sí? Ahí tengo el vector suma. Y si se fijan ahora, mirando solamente el vector verde oscuro, entonces yo puedo ver que su componente en el eje X calza exactamente con agarrar la parte en X del vector A y la parte en X del vector B y sumarlas. Y lo mismo para el eje Y. Sumo las dos partes que tiene en Y cada uno de estos dos vectores. ¿Sí? Y con eso en el fondo obtengo el vector suma. ¿Sí? Por eso es que lo hacemos componente a componente, ¿sí? Las X con las X, las Y con las Y. Y después le pongo el X tongo y el Y tongo para indicar que esta parte va en la dirección de X y la otra parte va en la dirección del Y. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Hoy día vimos qué es un vector, en el fondo el concepto de un vector, las propiedades que tiene, las operaciones de forma gráfica, cómo se descomponen los vectores y operaciones con vectores de forma algebraica. ¿Sí? La próxima clase vemos el ejemplo de cómo se hace de forma algebraica y durante el día les subo el material de apoyo por si quieren seguir practicando esta materia. ¿Sí? Con esto terminamos la clase, lo siento por haberles robado unos minutos más de su tiempo, me regalaron 2. ¿Sí? Así que mucha suerte en el día, ánimo con el resto de la semana y nos vemos el miércoles.